El mensaje de la fecha se titula Viendo cómo maduras. Para esto quisiera que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, en el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. La palabra del Señor dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera comenzar este tema con una pequeña introducción que tiene que ver con los indios cherokees, nativos de los Estados Unidos. Cuando un niño cherokee llega a cierta edad, el padre hace una pequeña ceremonia, una pequeña reunión íntima entre él y su hijo, en la cual el niño deja de ser un infante y comienza a convertirse en un adulto. Este tiempo consiste en el siguiente: el indio padre, conociendo cómo son los tiempos y el clima, espera a que llegue la noche más tormentosa que puede haber y lleva consigo, antes que comience a llover, a su pequeño niño y lo lleva hasta un monte lejano. Cuando llega hasta allá, le da unas palabras y le dice que de ahora en adelante él ya no sería más un niño. Ahora él tiene que convertirse en un adulto. El niño le pregunta: ¿y qué es lo que tengo que hacer, papá? El padre le dice: siéntate en este tronco, yo te voy a vedar los ojos. Y por favor, durante toda la noche, tú vas a demostrar que vas a ser una persona madura cuando no hagas nada. Así escuches truenos, relámpagos o cualquier ruido extraño. Yo te pido, por favor, si tú quieres comenzar a ser un hombre, no te muevas, solamente confía. Yo te voy a dejar y durante toda la noche vas a estar solo. La condición es esta: no te muevas de acá y no te quites la venda de los ojos. Y yo mañana a primera hora voy a regresar. Efectivamente, el padre le daba un beso a la frente de su niño, se retiraba y entonces, conforme pasaba el tiempo, comenzaban a caer algunas gotas de la lluvia que se venía. De allí comenzaban a sentirse los primeros truenos, hasta que finalmente una lluvia extraordinaria caía sobre ese lugar. El muchacho, totalmente vendado, no podía saber qué había a su alrededor. Solamente él escuchaba los vientos que iban de un lugar a otro. Él escuchaba los truenos. Escuchaba el sonido de algunos animales quizás en ese monte alto. Pero él recordaba las palabras de su padre: no te puedes mover y no te puedes quitar la venda. Así que el muchacho, firmemente decidido a ser un adulto, quedaba sentado allí. Pasaban las horas y pasaban los vientos y las lluvias y las tormentas, hasta que finalmente el muchacho entendía por la brisa del tiempo, porque habían algunos cantos de algunos pájaros, que finalmente la noche había terminado y había comenzado el nuevo día. Entonces el niño, habiendo obedecido lo que su papá le decía, finalmente se quitaba la venda. Cuando él abría los ojos, lo primero que él veía era a su padre, que estaba frente a él mirándolo. El padre nunca se había ido. El padre estaba mirando cómo ese niño se convertía en un adulto, cómo ese muchacho ahora se convertía en una persona madura. El indio cherokee
estaba viendo cómo su hijo comenzaba a madurar. Traigo a apelación toda esta introducción porque algo similar pasa durante muchos sucesos y etapas de la vida. Así como algunos animales tienen por naturaleza cambiar de piel, y como el hombre también va desgastando su piel y constantemente va renovando sus células, de la misma manera, espiritualmente, nosotros también tenemos que ir renovando nuestra piel continuamente. Etapas especiales en las cuales Dios va a permitir en que pasemos ciertos sucesos fuera de nuestro control, totalmente ajenos a nuestra voluntad, con el fin que nosotros podamos madurar. Si lo llevamos a nuestro contexto actual, nosotros vemos que finalmente, después de muchas semanas perdidas, nosotros podemos ver que nuevamente, después de haber pasado un tiempo difícil, en que las palabras muerte, desesperación, angustia, desconfianza, desilusión, intranquilidad, rondaban en nuestra mente y eran bombardeadas por cuanta noticia habían, finalmente vemos ahora que después de pasar ese tiempo difícil y después de haber recibido la protección del Señor, ahora nosotros vamos a comenzar a tratar dentro de lo posible de movernos en la nueva normalidad a la cual nosotros vamos a ser puestos. Cuando Pedro escribió esta carta, pasaba un tiempo especial. Los cristianos eran perseguidos, por lo que nosotros podemos ver aquí. En el capítulo 1 dice que esta carta fue escrita a todos los que estaban dispersos del pueblo de Israel en distintos sitios. Entonces, este grupo de personas, por sus convicciones y sus creencias en Jesucristo, habían sido perseguidos, dispersos, y habían salido de sus sitios, de sus viviendas, y estaban ahora tratando de acomodarse en nuevos lugares a los cuales ellos no pertenecían. Pero ya pasado un tiempo, entonces esta persecución dejó de darse. Y esta carta es para aquellos que cuando terminaba el tiempo difícil, ahora tenían que volver a acomodarse nuevamente en su nuevo sistema de vida. Para los que recibían esta carta, quizás era un momento en el cual ellos, estando en un lugar que no conocían, que no habían calculado, que meses antes ni tenían la menor sospecha que iban a salir de sus casas, pero ahora, movidos por las circunstancias, estaban en un tiempo especial. Entonces, el apóstol Pedro les habla para que ellos sepan cómo debe ser su estilo de vida luego de haber pasado el tiempo de dificultad. Y allí es donde quisiera yo enfocarme en esta tarde. ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida una vez volviendo, tratando de regresar a la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos? En el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Pedro, el apóstol nos da la primera indicación y nos dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ¿cómo debemos humillarnos? Versículo 7, echando toda ansiedad sobre Él. Quisiera, hermanos, ante todo que podamos saber de que la vida cristiana no es una vida exenta de dolor. Muchas veces nos han predicado un evangelio en el cual el dolor, las pruebas y el sufrimiento no son parte de la vida cristiana. A veces nos han dado a entender que si usted tiene dolor, usted tiene que echar fuera ese dolor porque no es parte del proceso de Dios. Pero las Escrituras nos dicen todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesucristo no dice que la aflicción es algo opcional.
Tampoco dice que la aflicción depende de nuestro comportamiento. La aflicción va a venir. El tiempo de prueba va a venir. Porque la palabra de Dios nos dice de que el dolor es parte de la vida. El sufrimiento es parte de este mundo. Y nosotros como cristianos no vamos a ser sacados del dolor. La victoria del cristiano es que pasando el mismo dolor que todos pasan, tiene victoria sobre el dolor. ¿Cómo podemos humillarnos delante de Dios? Echando nuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo el cristiano echa su ansiedad sobre Él? No preocupándose cuando ya le entregó sus cargas al Señor. Cuando usted diariamente amanezca y usted todos los días tenga que salir a la calle, expuesto a las dificultades diarias, usted lo que tiene que hacer es humillarse bajo la mano muy poderosa del Señor. Usted no está bajo cualquier mano. Usted está bajo la mano poderosa del Señor. Usted tiene que echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no es nuestra mano la que nos va a llevar en el camino de la vida. Es la mano de Dios. No es nuestra preocupación, ni nuestra ansiedad, ni el querer tener todo en control lo que va a hacer que nuestro día funcione. Es echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Y acá es donde nosotros vemos la doctrina del contentamiento. La Biblia nos dice, contentos con lo que tenéis hoy. Así que, hermanos, debemos nosotros contentarnos con lo que el Señor nos da. Con nuestra casa, así como es. Con nuestro carro, así como es. Si no lo tenemos, así nos contentamos. Si tenemos mucho en el banco o no tenemos nada, nosotros igual nos contentamos. Y nuestro contentamiento viene de vivir en relación con Dios. Colosenses capítulo 2 dice, y vosotros estáis completos en Él. Y usted está completo cuando tiene al Señor. Quizás usted pueda estar soltera, pero usted no está incompleta. Usted está completa, porque el Señor está con usted. Y si viene la pareja, pues es un agregado a eso que ya está completo. Si usted por el momento no tiene hijos, usted ya está completo. Porque usted está completo en el Señor. Y si vienen los hijos, es un agregado a la bendición que ya tiene de estar con Él. Así que, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que comenzar a hacer para volver a establecernos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida fuera de casa, es tener conciencia de quién es el que tiene la mano poderosa para dejarnos cuidar y sostenernos. Y usted tiene que bajar su orgullo y tenemos que bajar nuestra soberbia y reconocer que no es nuestra mano la que nos da de comer, no es nuestra mano la que soluciona nuestros problemas, sino es la mano poderosa de Dios. Y en esa mano es que tenemos que echar toda nuestra ansiedad. Entonces, cuando usted hace lo fácil, que es humillarse, Dios hace lo difícil, que es hacer el milagro. Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Sin embargo, el versículo 6 decía que es lo que hace Dios, poner su mano poderosa. Pero el versículo 8 dice lo que usted debe hacer. Lo primero que usted debe hacer es ser sobrio. Y hermanos, sobrio quiere decir balance. Sobrio quiere decir una vida sosegada. No se apure, no se altere, no siga sus impulsos, no salga como un loco a la calle a tratar de salir de vacaciones o a tratar de salir de aquí para allá. Sea sobrio. Recuerde, usted tiene que vivir sobriamente. No gaste lo que no tiene. Si en todo este mes de abril, de marzo, usted ha estado en gastos, sin entradas, entonces por favor, sea sobrio.
Quizás este año no pueda hacer algunas cosas que usualmente hace durante estas temporadas, pero eso no me da la felicidad. Mi felicidad es que yo esté con el Señor. Eso es lo que me hace completo. Usted no está incompleto porque este año no tiene vacaciones. Usted no está incompleto porque este año no fue a visitar a alguien. Usted no está incompleto porque ya no sale a donde salía usualmente. Usted está completo porque su felicidad radica en que usted volvió a tener relación con su Creador. Y eso es lo que le da felicidad a su vida, tranquilidad, paz. Así que lo primero que tenemos que hacer, cuando todo esto se abra y volvamos a la nueva normalidad, es ser sobrios. Sea sobrio, hermano. No gaste lo que no tiene. No compre lo que no puede. No vaya donde no debe. Muchas veces caemos en la tentación de nosotros decir, qué pena que mis hijos no pudieron tener todo durante estos 2-3 meses. Qué pena que no pudimos hacer esto que hacíamos durante estos 2-3 meses. Pero acuérdate de algo. Esos son tus pensamientos. Pero los pensamientos del Señor es, y la advertencia que el Señor te da en este día es que seas sobrio. Sé balanceado. Recuerda que no estás en un tiempo normal. Estás saliendo de un tiempo de crisis, de dificultad. Lo segundo que tenemos que hacer, dice el versículo 8, primero que teníamos que hacer era ser sobrios. Lo segundo que tenemos que hacer es velar. Porque dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Hermanos, lo segundo que nos pide el apóstol Pedro es que debemos velar. Y velar es estar atento, estar vigilante a cualquier problema, a cualquier ataque de un enemigo. El vigía era aquel que cuando todos descansaban, él estaba mirando qué cosa era aquello que pudiese venir en contra de un pueblo para dar aviso. Y durante todo este tiempo, usted va a escuchar ofertas, promociones. Usted va a escuchar de su propio corazón. ¿Por qué usted no hace esto? ¿Por qué no hacemos así? ¿Por qué no hacemos así? Y muchas veces esas cosas van a hacer que nosotros nos comencemos a apartar de nuestra vida de fe. Yo me merezco disfrutar y he sufrido mucho tiempo. Yo merezco tener esto. Durante tantos meses no he podido disfrutar de eso. Y esa vida y ese pensamiento de autoconmiseración no viene de Dios. Recordemos, resiste firme en la fe. Muchas veces queremos hacer tantas cosas que al hacer todas esas cosas que vienen por impulso a nuestro corazón, en esas cosas no está Dios. Nos alejamos de Dios, nos olvidamos de ser generosos, nos olvidamos de convivir unos con otros, nos olvidamos de tener vida en comunidad, nos olvidamos de andar juntos y lo único que pensamos es que nosotros nos merecemos recuperar todo ese tiempo que nosotros hemos perdido. Pero acuérdate, Dios está viendo cómo maduras. Porque si nosotros no somos sobrios y porque si nosotros no resistimos en la fe, velando, entonces todo este tiempo que nosotros pasamos no sirvió de nada. Toda esta situación crítica en la cual nos movimos entre la vida y la muerte, de nada sirvió. No aprendimos nada, no sacamos ninguna lección. Solamente estuvimos encerrados en casa, fingiendo espiritualidad, tirando en nuestras redes sociales mensajes de aliento, mensajes espirituales, mensajes de ánimo, pero cuando todo vuelve a la normalidad, volvemos a ser nuevamente lo que siempre éramos. Por eso, hermanos, muchas veces el tiempo de prueba sirve porque son los momentos en los cuales usted define quién es. Hay un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 3, que me gustaría que nosotros, por favor, pudiésemos verlos. La palabra del Señor dice así, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo está poniendo en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 3 cómo toda persona en algún momento va a ser probada. Y el apóstol Pablo pone algunos materiales que, siendo probados por el fuego, tienen algunas consecuencias dentro de su propia estabilidad como materia. Él dice que nuestra fe puede ser de varias clases y de varias formas. Y él pone estos ejemplos. Dice que el fundamento de nuestra vida cristiana es Jesucristo. Y esto es no negociable, inalterable y es permanente. Pero si nuestra vida espiritual, si sobre ese fundamento nosotros edificamos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y dice, y si cada una de estas cosas fuere pasadas por fuego. El ejemplo que pone Pablo es un ejemplo extraordinario, porque cada uno de estos materiales pasados por fuego tienen distintas consecuencias. Si usted pone el oro y lo pone a una temperatura tal en la cual el fuego hace que pase el oro de ser una materia sólida a una materia líquida, pasa algo que no pasa con la plata, que es el otro material que pone Pablo en el ejemplo. Cuando la plata y el oro son pasadas por el fuego, en los dos pasan las mismas cosas. En ambos casos, tanto el oro como la plata se derriten. Sin embargo, en la plata, el material se derrite, se hace líquido, pero alrededor de ese líquido comienzan a salir las pequeñas impurezas mostradas a través de puntos negros, alrededor de todo ese material hirviendo. Sin embargo, cuando usted pone el oro al fuego, esas mismas impurezas también van saliendo como pequeños puntos negros, pero por la característica del oro, ese punto negro va a comenzar a irse hasta los extremos, hasta que finalmente el oro puro se va a concentrar y se va a hacer más puro. Si usted pone piedras preciosas bajo fuego, lo que va a pasar es que esas piedras preciosas, por las altas temperaturas a las que van a ser expuestas, se van a partir. Si usted pone madera y lo somete a fuego, la madera se va a convertir en carbón. Y si usted pone heno y hojarasca, lo más probable es que al final queden cenizas que se hagan nada y sean esparcidas por el viento. Cuando el ser humano es pasado por una prueba difícil, la Biblia lo compara como cuando un material es pasado por sobre fuego. ¿Cómo es tu fe? ¿En qué te vas a convertir después de haber pasado todo esto? ¿Vas a ser como nada, que el viento se lo va a llevar? ¿Vas a ser como un pedazo de carbón quemado después de haber pasado una situación difícil, siendo un pequeño pedazo de un vestigio de lo que quedó? ¿Vas a ser partido, dividido, encontrado entre 2, 3 pensamientos? ¿Vas a vivir con pequeñas manchas de maldad, de pecado en tu corazón, o te vas a purificar como el oro? Recordemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, y resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Alguien ha dicho que el cristiano tiene mucha similitud en algunos ejemplos con las águilas. Y las águilas que uno ve volar a cientos de metros de altura, deslizándose en medio de los montes, moviéndose a través de las nubes, con toda ligereza y presteza. Increíblemente, ellos no sabían volar cuando eran unos pequeños polluelos. Las águilas, a diferencia de otros polluelos, no saben volar cuando son pequeños. Pero para esto, y sabiendo la naturaleza de sus crías, las águilas madres tienen un pequeño ejercicio con sus pequeños aguiluchos. Los agarran del cuello con su pico y los llevan volando hasta una cumbre alta. Y allí en lo alto, después de darle un poco de comida y después de darle un poco de cariño, los hacen subir hasta arriba, y cuando llegan a la cumbre de la montaña los tiran al vacío. Y conforme van cayendo, las mamás águilas van cayendo casi a la altura de los ojos del pequeño aguilucho y comienzan a mover sus alas para que el águila pequeña pueda por instinto hacer lo que hace la madre, que es mover las alas, y así aprenda a volar. Este ejercicio las madres la harán 1, 2, 3 y 4 veces, hasta que finalmente esa pequeña águila agarre confianza y pueda comenzar a volar y convertirse en una persona, en un ave madura. De la misma manera nosotros, con el Señor, en nuestra relación con Él. Muchas veces en nuestra pequeña vida de fe, Dios nos permite que pasemos por algunas dificultades. Pero la Biblia dice que nosotros no vamos a estar solos, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice 1 de Pedro 5, versículo 7. Y su mano es poderosa para sacarnos de esta situación. Hermanos, confía en que volviendo nuevamente a hacer tus cosas, Dios tiene la capacidad de estar con nosotros, de hacer que podamos ser sobrios y que velemos, de hacer que podamos resistir firmes en la fe. ¿Para qué? Dice el versículo 10, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y establecer. Y aquí están las 3 cosas y los 3 pasos o procesos por los cuales el cristiano debe pasar. Pedro dice que el Señor, después que hayamos pasado todo esto, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y eso indica el proceso triple que tiene que pasar todo creyente en su vida. Primero, el proceso de dependencia. Tiene que depender de alguien. Tenemos que ser cuidados, discipulados, entrenados, sostenidos, y tenemos que andar en comunidad. La segunda fase es ya no dependencia, sino interdependencia. Tener necesidad de andar con otros iguales a nosotros, que hayan pasado el mismo proceso de fe, que estemos en el mismo camino, con la misma fe, con el mismo Señor. Y el tercer paso es convivencia, que podamos no solamente ser dependientes, interdependientes, sino que también podamos tener convivencia con los demás. Vamos a andar con el distinto, pero amándonos. Vamos a soportar unos a otros, personas distintas, pero que han pasado por un mismo suceso, que es ser perdonados, lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice que nuestra fe, cuando sea sometida, nuestra fe, que es mucha más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea probada con fuego, para que finalmente sea hallada en alabanza, honra y gloria para el Señor Jesucristo.
Primera de Pedro 5:10 dice: el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, establezca, afirme para su gloria y honra. Así que, hermanos, estamos en ese proceso de que mientras andemos en este mundo, el dolor, el sufrimiento, la aflicción, va a ser un compañero que va a andar a nuestro lado, como cual sombra que nosotros podemos ver en algún momento que está al lado nuestro. Pero la victoria del cristiano es asumir que esa sombra es un proceso natural de nuestra vida. Pero ya no le tenemos miedo. Muchas veces los niños, las primeras veces que ven a su sombra, se asustan, se atemorizan. Y algunas veces en la noche, entre la oscuridad y la luz, pueden ver alguna sombra que les cause temor. Pero cuando nosotros les enseñamos a ellos a asumir que ese proceso, que ese verse en una sombra es algo natural, es un reflejo de la naturaleza, entonces nosotros podamos convivir con ellos y quedarnos tranquilos de que son partes de la vida. Cierta vez me enseñaron a mí que los problemas están por algo, y ese algo es para solucionarlos. Cuando usted tenga un problema, usted pregúntese: ¿ahora cómo lo solucionamos? Bueno, el problema ya está, el problema está aquí. Ahora vamos a sentarnos con Dios, con su palabra, y creyendo que Él nos va a ayudar. Y estamos aquí para solucionar problemas. Porque si nos echamos a llorar y a llorar y a llorar en medio de los problemas y nunca reaccionamos, entonces nuestra vida va a sufrir mucho. Así que, hermanos, sigamos adelante. Este tiempo que hemos pasado es un tiempo de aflicción, pero que sea un tiempo de aflicción con propósito. Que haya sido un tiempo de dificultad, pero para sacarle una lección. Y quizás una de las lecciones que yo puedo aprender de la vida, de todo este suceso que ha pasado en el año 2020, es que la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Así como vino esta pandemia. Cayó en una semana y todo el mundo cambió. Y todo nuestro sistema cambió. Y toda nuestra vida se revolucionó totalmente. Y todo el mundo tuvo que usar máscaras, que estar guardadas, cosas que eran impensadas semanas antes. El mundo cambió de un momento a otro. La vida cambió en un instante. Y hermanos, la vida puede cambiarnos en un instante. Una noticia de un médico, una citación de una corte, una mala noticia acerca de un ser querido, un diagnóstico que nos diga cáncer, el tumor maligno, un accidente puede cambiarnos la vida de un momento a otro. Acordémonos siempre algo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros aprendemos a pasar los tiempos de aflicción, entonces nosotros vamos a comenzar a humillarnos delante de Dios. Te encomiendo hoy mi día, porque yo ya aprendí que la vida me puede cambiar de un momento a otro. Hoy día quiero ser sobrio. Hoy día quiero resistir firme en la fe. Hoy día quiero velar. Porque yo sé que si hago esto, tú me vas a perfeccionar, a afirmar y fortalecer. En física hay una ley que se llama la ley de la inercia, que es la primera ley de Newton. La ley de la inercia, en palabras más o menos sencillas, quiere decir esto. Todo objeto permanece en reposo hasta que una fuerza mayor a su peso le empuja y comienza a moverse. Pero tarde o temprano,
el cuerpo va a ofrecer una resistencia hasta llegar a ser como estaba antes de ser empujada. Quiere decir que si usted agarra una pequeña pelota que tiene un peso, por ejemplo, de 2 libras, usted para mover esa pelota de 2 libras tiene que aplicarle más de 2 libras de fuerza. Pero la pelota así comience a rodar, la pelota va a crear una resistencia natural al empuje, hasta que finalmente la pelota va a volver al mismo lugar y a la misma posición en que estaba antes. Resistencia al cambio, resistencia a moverse. Inercia es resistirse a cambiar. Y si usted antes de toda esta crisis era una persona que actuaba por impulso, ahora ya no lo haga. Ahora decida con Dios las cosas, pida consejo. Si antes de esta crisis usted era una persona que gastaba sin medir, ahora sea prudente con las cosas que usted hace. Si antes de esta crisis usted era una persona que desconfiaba de los demás, aprenda a confiar en aquellos que durante todo este tiempo estuvieron velando, saludándolo, llevándole algo, viendo que ellos estaban preocupados por usted. Porque si nosotros volvemos a ser lo que éramos antes, habrá sucedido que este tiempo no tuvo ninguna importancia ni significado para nosotros. Hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y velamos, entonces nosotros podemos ver que nuestra vida comienza a cambiar, nuestra vida comienza a mejorar, nuestra vida comienza a transformarse, porque vamos sacando nuestros hábitos. Y si antes no nos gustaba leer, ahora pues comenzamos a leer la palabra del Señor. Si nosotros antes no nos gustaba ayudar a otros y pensábamos solamente en nosotros, ahora comenzamos a pensar en los demás, a ser generosos. Todos estos cambios los hace la Biblia en nuestros corazones. En el año 1831, Alexis de Tocqueville, un francés sociólogo, hizo un viaje de investigación a América. Él vino a los Estados Unidos, una nación que tenía recién 55 años de fundada, y él se movió en medio de las universidades y en medio de las pequeñas comunidades nacientes en ese tiempo en América. Una de las preguntas que se hacía Alexis de Tocqueville era: ¿cómo era posible que una nación que tenía solamente 50 años, o en ese tiempo, para ser exactos, 55 años de fundada, ya era una de las naciones más florecientes de todo el mundo? Y después de 4 años de haber investigado, él hizo un tratado que se llamó Democracia en América. Entre las conclusiones a las que él llegó fue que el extraordinario crecimiento y prosperidad que tuvo Estados Unidos de América en solamente 55 años después de haberse declarado su independencia se debió a el enorme sistema de alfabetización que había en ese tiempo en América, basado en la Biblia y principalmente en el libro de los Proverbios. Y esa Biblia y ese libro de los Proverbios es el mismo que nosotros leemos y tenemos la opción de agarrar diariamente. Porque, hermanos, cuando uno toma la Biblia y cuando uno se hace fuerte en la fe, entonces uno comienza a ver cambios profundos y permanentes en su corazón. Y entonces Dios va viendo cómo usted madura. Dios va viendo cómo usted va creciendo y cómo usted, su pequeña luz, se va extendiendo hasta que sea un cristiano maduro. Y así usted habrá demostrado que toda esta aflicción fue una aflicción con propósito. Termino con esta historia. En el año 2005, los Estados Unidos de América fueron atacados por uno de los huracanes más monstruosos de su historia.
los meteorólogos le dieron por nombre a este huracán Katrina. Katrina fue un huracán de categoría 5 que durante los días 23 de agosto al 31 de agosto del año 2005 arrasó todo el sureste de los Estados Unidos en su parte baja. Los daños calculados por este huracán fueron aproximadamente $100.000 millones. Cuando el huracán pasó, el día 1 de septiembre, la gente salió de sus hogares para ver qué había quedado de sus pertenencias. En las áreas de Luisiana, New Orleans, donde fue el ojo de la tormenta del huracán, la gente que salía de sus casas a ver qué era lo que había quedado para ellos, quedaron asombrados al ver que de sus autos solamente podían verse las ventanas. Así, ellos trataban de muchas formas mover sus autos a ver si podían sacarlos. Algunos en medio del barro, otros enclavados en medio de algunos rincones, totalmente manchados por el barro, por el agua que había caído en medio de ellos. Se veían algunas escenas en las cuales se juntaban 4 o 5 vecinos tratando de empujar los carros para sacarlos de en medio del lodo, pero todo era inútil. En la fuerza a pulso del ser humano no podía resistir todo ese peso del carro, más el lodo cubriendo la mayor parte de los automóviles. Y durante todo ese tiempo, de muchas horas, prácticamente la ciudadanía de Luisiana dio por perdidos sus carros. Sin embargo, al tercer día, a partir del día 4 de septiembre, comenzaron a llegar las grandes grúas del ejército de los Estados Unidos. Y estas grúas marchaban una sobre otra a través de la ciudad. Y pueblo tras pueblo, comunidad tras comunidad, de un solo tirón, enganchando a los carros, los sacaban de ese sitio de los cuales habían estado atascados. Y era impresionante ver cómo la gente aplaudía al ejército cuando traía todas esas grúas, porque lo que no había podido ser hecho con sus fuerzas, ahora era hecho con las fuerzas de esa enorme maquinaria que tenía una fuerza espectacular como para levantar de un solo tirón a todos esos carros que estaban en esos lugares. Mi querido amigo que en esta tarde está escuchando este mensaje, yo quisiera decirle algo. Quizás su vida puede estar atascada en este momento en algún lugar de la vida y usted no sabe qué es lo que va a hacer de usted de acá a un tiempo. Quizás usted va a salir a la calle y usted ya perdió su trabajo y usted ya perdió muchas cosas que antes tenía y quizás esté en situaciones tan difíciles que no sepa cómo pagar su renta, su diario sustento, cómo echarle gasolina al carro y cómo salir de toda esta situación en medio de su familia. Y quizás en medio de ese tiempo su mayor preocupación no sean las cosas personales, sino su mayor preocupación sea, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Yo vine a este país buscando el sueño americano y ahora puedo ver que todo esto que yo soñaba finalmente se convirtió en nada. Déjeme decirle que en este día el Señor Jesucristo viene delante suyo y le dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si usted le entrega su vida a ese Señor Jesucristo, Él de un solo tirón puede sacarlo de ese sitio donde usted está atascado. Puede sacarlo de ese lugar donde sus fuerzas no pueden sacarlo. Donde el grupo de 2 o 3 personas que han querido moverlo tampoco han podido. Porque Dios es especialista en levantar lo que se había caído. Así que, ahora que salgamos de todo este tiempo, seamos sobrios, velemos, estemos firmes en la fe, porque Dios
está viendo cómo maduramos. Dios está viendo cómo finalmente dejamos una etapa de nuestra vida para pasar a otra, en la cual nosotros vamos a vivir de una mejor manera, previendo que las cosas malas pueden pasar en un instante, en un momento, pero nada de eso nos va a angustiar, porque la mano poderosa del Señor va a estar con nosotros. ¿Le parece bien si oramos un minuto y le entregamos nuestra vida, nuestros hogares, nuestra situación, nuestro corazón, nuestras ansiedades al Señor? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo le pido por favor que donde usted esté podamos orar un minuto y pedirle al Señor que nos ayude. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, en este día, porque tu palabra dice que nosotros echemos toda ansiedad sobre ti, porque hay un motivo, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, y si tú nos cuidas, entonces ¿qué vamos a temer? Tu palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así que en ese Dios echamos nuestras ansiedades, confiando en que tú vas a restablecer todo aquello que esté bajo tu mano. Y nosotros haremos nuestra parte, siendo sobrios, velando, resistiendo en la fe. Así todo el mundo vaya de aquí para allá, en sus impulsos, en los deseos de su corazón. Nosotros vamos a permanecer sobrios, porque nosotros sabemos que eso es lo que nos pide tu palabra. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestra iglesia, que nunca falte el pan en la mesa de cada uno de ellos. Que en sus casas, Señor, un ambiente de amor, de tranquilidad y de paz, Señor, pueda estar derramado dentro de cada uno de ellos. Que, Señor, hagamos relaciones sanas de amor, compañerismo, Señor, en la cual nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos y donde estemos, Señor, podamos ser luz y portadores de tu paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.